facilitando espacios físicos, presentando propuestas al municipio de Quito, justamente haciendo proyectos con la comunidad y claro, abierta la palabra de Dios en todo momento para atender los niños, mujeres, jefas de hogar, juventudes, y bueno, ahí nos tiene el Señor. Qué bien, Sí. qué bien. Si algo estoy convencido, Gesiel, es de que el Evangelio de Jesús tiene el poder de transformar cualquier realidad, en cualquier contexto, en el tanto haya un grupo de 2 o 3 que se la crean. Eso. Que se la crean. Y sabes que esa gente tiene que tener los tornillos no tan ajustados. No tiene que ser un loco del camino. Tiene que tener los tornillos medio sueltos, ¿me entiendes? Sí. Porque si los tiene muy ajustados, se adapta al se sistema. adapta al sistema nada. Tiene que ser, esa es la utopía del reino de Dios. Sí. Esa es la utopía. Una ocasión, pues, quien hablaba mucho de la utopía era un gran poeta uruguayo, ¿no? Y Galeano está ahí y está en una entrevista y le dicen, bueno, maestro, ¿y qué es la utopía? Y él le dice, bueno, es aquello que está en el horizonte y que tú vas alcanzando poco a poco y cuando parece que ya le coge se te aleja. Entonces el periodista le dice, entonces usted nunca la alcanza. Él le dice, sí, pero te mueve. Te mueve, el reino de Dios nos mueve. Nos mueve y vamos a ver en su capacidad real el reino con Cristo aquí un día. Pero hasta tanto eso nos mueve y van los años acumulándose en nuestro cabello que a veces se va cayendo, se va blanqueando, pero la pasión por el proyecto de Jesús es eso. Y ahí vamos y nos embarcamos con gente que cree y vamos transformando de a poco realidad, porque el reino es como la semilla de mostaza, pequeño, pero de grandes impactos. Así es, muchas gracias, qué bien. Bueno, y dentro de ese, pudiera decir, espectro que es el reino de Dios, esa dimensión del reino de Dios, creemos firmemente que el reino de Dios trae noticias, las buenas noticias las trae para cualquier esfera de la realidad humana que esté contaminada con injusticia, con dolor, con miseria, con discriminación. Y dentro de esa dimensión de alcance existe una población vulnerable como son los niños y las niñas en nuestro continente. Y tú como un experto que trabajas para Visión Mundial, esta organización que vela por... ¿Cuántos países está Visión Mundial actualmente? 100 países del mundo. En 100 países del mundo, moviendo apoyo directamente a la niñez en diferentes esfuerzos, ¿no? Así es, correcto. Sí, bueno, mira, World Vision es una organización, escucha, esto es interesante, ¿no? Que nació con 3 cosas. Visión Mundial nació, escucha, como una oración, una niña y $5. Nació en 1950, después de la Guerra de las Coreas. El pastor Bob Pierce, él fue capellán de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Tenía una cámara de fotos. Cuando acabó la Guerra de las Coreas y se dividió las Coreas, dice que quedaron miles de niños en las calles de Saigón dando vueltas. Y él empezó a fotografiar y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Es una tragedia humana. Y cogió una niña y se dirigió hacia un convento de monjas y dijo, mire, le encargo a esta niña, yo voy a traer fondos. Oró, entregó a la niña y entregó los $5 que era lo que él tenía en la funda ese rato. Así empezó Visión Mundial. Y él con esas fotos vino a América y empezó a mostrar el otro lado del mundo. Ahí no habían redes sociales. Y de esa manera empezó a moverse muchas voluntades en las iglesias. Ahí no había fondos de estados, ni de Naciones Unidas, ni de nada. Desde la iglesia local. La iglesia local dando para los niños y niñas del mundo. ¿Cuántos niños se atiende aproximadamente hoy Visión Mundial? Bueno, niños, en los 100 países del mundo hay más de 500,000 de niños que son atendidos. 500,000 de niños que son. Pero bueno, la demanda es muchísima. Así es. Muchísima. Yo aquí en unas notas que preparaba, a ver, aquel Jesús que va caminando por las aldeas y de repente se encuentra con un grupito de niños. Los niños tratan de, voy a tropicalizarlo, le tiran la pelota a Jesús, quieren jugar fútbol con Jesús. Y los discípulos vienen ahí de una manera despectiva, los apartan y Jesús hace un alto y dice, así con categoría, dice, déjenmelos, que se acerquen, porque de los tales es el reino de los cielos. Algo que yo articulo es, los niños y las niñas son los herederos del reino de Dios. Qué interesante que a Jesús no le importó el contexto social, si los papás eran de qué procedencia étnica, si no le importó, simplemente los acoge como parte de su reinado. Pero hoy, Gesiel, maltratados, hoy la pedofilia golpeando severamente, una pedofilia que se ha hecho bajo la sombra de una Biblia, detrás de una sotana o detrás de un púlpito. Así es.
el abuso sexual en las calles, niños trabajando en las calles, la prostitución infantil. México, uno de los países, con todo respeto, con el mayor índice de prostitución infantil, impresionante, abusos de todo tipo. Y qué decir de los campos de concentración que hoy el gobierno del norte tiene. Para poner nada más un ejemplo de lo que tú sabes, Nicaragua, donde está el famoso basurero en Managua, donde niños son buzos de la basura. Sí. En fin, los elementos de consideración, la niñez son muchísimos. Y frente a eso, el reino de Dios trae una propuesta. Entonces quisiera preguntarte puntualmente, ¿cuáles son las bases teológicas, bíblicas, que los pastores y la gente que hoy nos está sintonizando debemos recordar o traer a nuestro ser para entender que realmente a Dios le interesan los niños y las niñas? 2 momentos para la respuesta. El primero, es un tema de discusión actual. ¿Cuáles son los indicadores, entre comillas, de una iglesia de impacto, de éxito? Mucho se debate y se escribe sobre este tema, llegando a un nudo ciego que no permite determinar de manera concluyente y radical este aspecto. Todo el mundo quiere tener una iglesia de éxito. Todo el mundo quiere tener una iglesia de impacto. ¿Cuáles son los indicadores para eso? Segundo momento de la respuesta. Justamente, Roy, lo que tú acabas de mencionar. El primer punto para hacer una teología de la niñez es ver y reconocer la realidad de la niñez. Y tú lo acabas de describir. Es impresionante el sistema violento que el niño vive. En su casa, a veces maltratado. Bueno, en Ecuador, 4 de cada 10 niños sufren maltrato en su casa. Y de ellos, el 100%, es decir, 4 han visto que sus padres se agreden entre ellos. Imagínate un niño así, va a la escuela y le ponen un apodo, el bullying. Sí. Es decir, el niño está rodeado de violencia. Entonces, la teología de la niñez empieza por reflexionar y ver la realidad de la niñez. Pero después, esa realidad debemos contrastarla con la perspectiva del reino de Dios. Ese es el punto. El momento en que contrastamos realidad con perspectiva del reino de Dios, vamos a entender la dimensión de la teología del niño. Tiene que, desde lo social, eclesial, cultural, ambiental, económico y político, proponer cambios para la vida en plenitud. Claro. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto antes de darte la palabra. Esto es importante, hermanos pastores, hermanos y hermanas. Analice esto. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Es decir, hay que empezar a reflexionar en categoría de niñez nuestra espiritualidad. El que recibe a un niño, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre. Entonces, el niño es un poderoso fermento del reino para acercarnos al Padre Celestial. Claro, y el programa de hoy tiene que ver con miradas restaurativas. Es que, Gesiel, una de las cosas que a mí me golpea muchísimo es, por ejemplo, en el ardor de los pastores. Por ejemplo, llegamos a una conferencia y yo te pregunto, Gesiel, mira, ¿cuánta gente tenés en tu iglesia? Y la respuesta ya tú la sabes, somos 100. Así es. Y me ayudas a terminar, 100 sin contar los niños y las niñas. Así es. La iglesia tiene que volver a ver los niños de acuerdo a como Dios los mira. Es decir, ¿cómo hacer? Porque hoy el sistema le ha fallado. A ver, el Estado le ha fallado a los niños. Sí. En muchos. La política pública se queda arriba. Sí. No baja, no garantiza. Fíjate que nuestras constituciones ahora, en el siglo XXI, en nuestros países, son garantistas de derechos. Y se habla de las minorías históricamente marginadas. Pero ¿sabes qué? Una mayoría marginada es la niñez. El Estado se ha quedado corto. Entonces ahí es que surge la iglesia como fermento del reino. Es la iglesia la que debe tratar bien a los niños. Una práctica que a veces tenemos los pastores. Estamos parados en la puerta del templo y van llegando las familias y siempre saludamos a los adultos. Hola, hermano, y el niño pasa por debajo. Sí. Un reto pastoral, yo siempre digo, es que el pastor sepa los nombres de los niños y niñas de su iglesia. Claro. Para que reciba al niño por su nombre. Claro, y ahí diga, aquí me dicen mi nombre. Claro, y ahí empieza. Y ahí estás, ya te voy a llevar esa pregunta para que nos des sistemáticamente cuáles serían esas miradas restaurativas que tenemos que hacer. Pero le ha fallado el Estado, le ha fallado la familia.
Sí. A los niños, y ahora tú decías, aquí también en Costa Rica, Sí. la violencia que nuestros niños viven, las viven en castillos de oro, con gente extraordinariamente millonaria, y la viven en otros escenarios. La familia ha fallado, le ha fallado la sociedad, pero Gesiel sabe que es lo que más me da pena. Le falló la iglesia. Así es. Eso. La iglesia le falló. Y para el que nos escucha, hablo de la iglesia no en términos institucionales, hablo en términos generales. Le falló la iglesia de orden evangélica, le falló la iglesia, con todo respeto, de orden católica. Entonces, a ver, pongámonos como un niño. A ver, ¿te falla papá, mamá? ¿El Estado no te protege? ¿En la escuela te hacen bullying? ¿No hay dónde ir? Y se supone que el lugar de iglesia donde Dios habita, encontraron abusos de todo tipo. Qué bárbaro. Imagínense entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que el niño y la niña, aquel que representa a Cristo, que podemos recibir a Cristo por medio de él, está siendo traicionado en todos los frentes sociales, desde el hogar, el Estado, la escuela, la iglesia. Entonces, yo pienso que la primera medida restaurativa, querido Roy, es reconocer que somos una iglesia de, por y para los adultos. Si no entendemos eso, no vamos a poder tomar medidas restaurativas. No existimos como iglesia para los niños y niñas. No existimos, discúlpeme. Díganme. Tenemos que reconocer que somos una iglesia de adultos, por adultos y para adultos. Y eso realmente es algo tremendo, porque si no desarticulamos, no damos un giro, los niños seguirán siendo invisibilizados, los acomodaremos como sea por ahí en algún aula, que se aprieten ahí, porque lo importante es el templo de los adultos, la inversión del templo de los adultos, grandes equipos de amplificación, eso es en todo lado. Claro. Pero ¿saben qué? Definitivamente de esas maneras prácticas y concretas es que seguimos construyendo una sociedad patriarcal, androcentrada y violenta desde la iglesia, en donde el niño llega a veces como esperanza de reino, pero no es visto como tal. Decías algo que me llama mucho la atención, y igual en este ardor evangélico en el que estamos, igual los templos católicos con las catequesis que hacen, Sí. es la inversión. Yo he llegado a articular una frase y no sé qué piensas, es donde quiera que esté el enfoque presupuestario de una iglesia, ahí apunta su misión. Correcto. ¿Ya? Sí. Y hoy lamentablemente eso tenemos. Iglesias, como tú bien lo decías, que se esfuerzan directamente por mantener el parqueo, mantener el auditorio, porque el auditorio tiene que llenarse de adultos, y las clases de los niños o las catequesis de los niños que no están en las condiciones ideales. Ahora, pero por otro lado ¿quién se está aprovechando de esa omisión de la iglesia de no atender la niñez como debe ser? ¿Quién la está atendiendo, Gesiel? Bueno, mira, ese es el tema. O sea, me parece que la gran mayoría de la niñez en América Latina no está siendo atendida adecuadamente, ni en el hogar, ni por el Estado, ni por la iglesia. Pienso que una segunda mirada restaurativa para una pastoral infantil desde la iglesia debe ser esta, fíjate. Debemos nosotros, los que estamos al frente de las iglesias, ya sea como maestros de escuela dominical, como líderes, como pastores, debemos también recordar y reconocer nuestra propia historia de violencia, porque respondemos a una historia de violencia. Si no podemos mirar para poder restaurar nuestra propia historia de violencia, es imposible, fíjate. Entonces, antes de ir a los cómo, tenemos que ir a lo de fondo. Reconocer que somos una iglesia de, por y para los adultos, pero que los adultos reconocer nuestra propia historia adversa en la niñez. Oye, ¿qué acabas de decir? Porque pareciera ser que los adultos entramos al auditorio y se nos olvida dónde venimos. Gesiel, le estás diciendo, y que nos están escuchando, no olvidemos nuestra historia de dolor, como para que tengamos empatía con los niños que están llegando. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Tenemos varias gente conectada aquí en nuestra plataforma de Eco Radio. También tenemos en nuestra página de internet shalomcr.com, y tenemos también nuestra aplicación. Así que si usted que me escucha
y nos observa, tiene alguna pregunta con relación al tema de cómo tenemos que atender a la niñez, cómo las iglesias católicas, evangélicas, que nos une una cristocentricidad, pudiéramos abrirnos para atender a la población de niños. Por acá tenemos un saludo desde Guatemala. Byron dice: saludos mis hermanos. Alguien que es un comediante aquí que aprecio mucho, Chilillo Gerardo Cibaja, dice que Dios los bendiga. Por acá también está Ivonne, dice: gracias, excelente programa. Reiner dice: los niños son parte de la iglesia y muchas veces no los tratamos de esa forma. Exactamente. Bueno, un saludo a todos ellos y gracias por estar en sintonía. Y sí, así es cierto. Estamos hablando de miradas restaurativas para una pastoral infantil desde la iglesia. Reconozcamos que somos una iglesia de, por y para adultos. Ese es un primer paso. Lo segundo, recordemos nuestra propia historia de violencia. Esa me encantó. Pero Roy, no nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos una vez que reconocemos la historia de violencia? Hay que resignificar esa experiencia. ¿Y cómo la resignificamos? A ver, ayuda. La resignificación de esa experiencia adversa de la niñez tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el hecho de, con ternura, uno mismo superar y decir: Señor, o sea, no supe dónde estabas ese momento. Pero en tu soberanía, Señor, este día yo quiero resignificar eso. No puedo seguir estancado. Y el momento en que el adulto hace ese paso, que todos necesitamos hacer, ya es posible trascender. Conocer la experiencia, resignificarla y trascenderla. Ahí podemos ser iglesias que trascendemos el poco interés por la niñez y realmente consideremos al niño y a la niña como un actor y sujeto del reino. Claro. Ahora, en esa misma dinámica, como que nos estás llevando en un proceso. En primer lugar, reconocer que hemos hecho un sistema de iglesia para adultos. Segundo lugar es tener empatía con esa historia de quebranto, resignificarla. En tercer lugar, Gesiel, hablemos acerca del tema de la liturgia. Dentro dentro. Y con todo respeto, yo hablo de la misa y hablo de los cultos, porque nos sigue mucha gente, hermanos y hermanas católicas. Es la misa y el culto. Gesiel, ¿para quién está diseñada? Justamente, mira, bueno, la propuesta más tradicional en ambos lados del cristianismo es que justamente la liturgia es para Dios, ¿no? Es para reconocerlo a Él, y está bien por lo que Él es y por lo que Él hace. Pero justamente son liturgias tan serias, son liturgias tan bien pensadas, que son liturgias para adultos. Donde no hay espacio. Donde no hay espacio y ni riesgo de correr de que un niño salga ahí porque si lo hace mal. Porque hemos sido muy influenciados por el show que día a día nos trae la telenovela, nos traen los grandes eventos de la humanidad, y trasladamos eso de manera inconsciente y tiene que salirnos al pelo perfecto, si no el cliente se nos va. Entonces, entrar en una teología de niñez y una mirada restaurativa es empezar a correr riesgos, porque vamos a decir, la liturgia también la pueden hacer otros públicos, las mujeres, los niños, las niñas, con todo el riesgo que eso significa. Y para el programa y para el show, para el espectáculo. Discúlpame, y también con una resignificación de lo sagrado, de lo cultico. Porque nos toca, y eso empezará a hacer un desaprendizaje en la iglesia para que justamente el niño y la niña sea un actor y sujeto también litúrgico. La invitación en esta mirada restaurativa de esta tarde en nuestro programa es: hagamos una liturgia donde integremos a la niñez. Así te estoy comprendiendo bien, Gesiel. Sí, correcto. Hacer una liturgia donde integremos a los niños y qué importa que se afecte el programa, qué importa. Mira lo que dicen aquí. Reiner vuelve a decir que bueno, no olvidar nuestra historia que nos sacó de la iglesia cuando éramos niños. Imagínate. Y yo que conozco a Reiner sé que el sistema lo sacó. Jonathan Sierra desde Honduras dice: los niños y jóvenes no diezman. Por ello el énfasis de las estructuras religiosas están enfocadas en entretener adultos. Luis Diego Núñez dice: saludos. Jonathan vuelve a decir: necesitamos como adultos pedir perdón a la niñez, ya que sabemos esta realidad, pero nuestros formatos siguen enfocándose en el adulto. Jesús es un modelo a recambiar. Ivonne Herrera dice: nuestra iglesia invierte en la niñez. Gracias a Dios y a las maestras y maestros aman su labor. Dios es bueno. Ellos son siempre para nosotros. Hablando a alguien aquí en nuestra casa. Lorena Álvarez dice: en la mayoría de iglesias los niños son ignorados, no son tomados en cuenta.
y son aislados para que no molesten. Así les llaman a la iglesia del futuro. ¿Qué será de ellos si no trabajamos con ellos hoy? Debemos incluir más a los niños en nuestra liturgia, porque cuando los dejen de fluir, nos van a sorprender de lo que pueden hacer. Son niños maravillosos y talentosos. Qué cosa, mira eso, ¿no? Bueno, ahí está, mira, es un tema importante, trascendental. Otra vez, construir nuestra espiritualidad, nuestra liturgia y nuestra forma de ser iglesia desde esa afirmación que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ese texto es Marcos 9:36 y 37. Marcos 9:36 y 37. Es escandaloso. Escandaloso. Es escandaloso porque nosotros hoy hemos creado una imagen, un modelo de lo que consideramos que Dios debe aceptar. Y aquí viene Jesús y presenta a un niño. Jesús, ¿cómo se llamaba el padre de ese niño o de esa niña? Era samaritano. ¿Verdad que no dice? Como que el escritor no le importa, todo el respeto, no le importa si era un samaritano, judío, rico, pobre, era ciego, no le importa, simplemente es un niño. Y como tal es heredero del reino de Dios. Y acuérdate que, ¿sabes qué? En ese tiempo, en la pirámide social de Jesús, los niños y las mujeres estaban al último. Sí. O sea, Jesús coge lo más pequeño que puede haber y dice: mira, ¿saben qué, chicos? Ahí estamos nosotros, mi padre y yo. Ojo, cuidado. Entonces yo creo que debemos ser iglesias, mira, que reconocemos que somos de, por y para, construidas para adultos. Recordar historia como líder de violencia en nuestra vida. ¿Para qué? Para resignificar, trascender. Pero también ¿para qué? Para que justamente seamos comunidades que acogen a los niños. Insisto, importante que el niño en la iglesia sea recibido por su nombre. Porque en la escuela tiene el apodo. Entendamos. Esa es una mirada restaurativa. Esa es mirada restaurativa. Es una mirada restaurativa. Fíjate que el Señor, imagínate que Jesús viniera. Yo no creo que Él nos va a preguntar cómo está el presupuesto, cuánto tienes ahí en la libreta de ahorros de la iglesia. Capaz que Él nos dice: oye, ¿sabes 10 o 15 nombres de los 100 niños que viven a tu iglesia? Es una tarea para mí. ¿Sabes cuál de los niños vive más cerca del templo? ¿Cuál vive más lejos? Podrían ser las preguntas de Jesús desde una teología de la niñez. Ahora, ¿y qué tal la pastoral de acercamiento? Acabas de decir algo que me hace pensar y de verdad me emociono. El hecho de cuántos niños vienen a nuestros templos, a la misa, al culto, donde no tienen nombre, son un número. Exacto. Segundo lugar, donde nadie sabe su contexto de familia, si tiene papá, mamá, si vive lo que decimos en Costa Rica, arrimado a algo. ¿Cómo? A mí esto me quebranta, porque ¿cómo es que celebramos un culto, hermano? Celebramos un culto con todo el esplendor y algunos pastores y gente, sacerdotes, dicen qué buena misa, qué buena homilía, qué buena prédica, sabiendo que hay niños que llegaron a nuestro auditorio, llegaron al templo buscando a Jesús y se encontraron invisibilizados, se encontraron con un poquito más de lo mismo que sufren en la casa. Sabes que yo también me siento tocado, porque un ejercicio básico del pastor es ver a la gente que llega el domingo, ¿no? Observe a los niños. En mi iglesia hay niños que llegan solos. Una niña de 8 o 9 años llega con su hermanito de 4. Y es impactante el cuadro, porque ella lo toma de la mano y llevan una Biblia bajo el brazo. Los dositos nomás llegan, no llega papá y mamá. Un día me cuenta una maestra de escuela dominical: nosotros tenemos una costumbre en la iglesia de que siempre a la salida la gente puede servirse una agua, de una hierba, algo, un té, con un pancito. Y la idea es que se detenga para que no salga afuera y que se quede conversando. El pan y el agua generan coinonía. Y me vino a decir: mira, ¿sabes qué? En la escuela dominical hoy llegaron los niños del barrio, que son afroecuatorianos, y ellos no se comían el pan, son 3 hermanos. Y después vimos que cogían otros panes de otros niños que no se los comían y los ponían en una bolsa. Y me acerqué y le pregunté: ¿qué estás haciendo? Es que dijo: tengo que llevar el pan porque tenemos que ir a desayunar en casa.
O sea, llega a la iglesia a ver el pan para ir a desayunar a su casa. Esa es la realidad. Una teología de la niñez es conocer la realidad de los niños de la iglesia. Así es. No solo hablemos del continente, vamos de nuestra iglesia. ¿Cómo son los niños que llegan a tu iglesia, hermano? Sí es. ¿Cómo son? ¿De qué contextos vienen? Sí. ¿Viven con papá, mamá, con un cuidador? Sí. ¿Están desayunando el día domingo que llegan? Desde ahí tenemos que contrastar el reino de Dios. ¿Qué dice el reino de Dios? Entonces, ¿sabes qué? Si un niño llega hacia nuestra iglesia, el Cristo pobre está llegando ahí. El Cristo de los vulnerados. Claro, el descalzo. Pero a veces creo, Gesiel, creo que este nivel de reflexión habita en la concepción de muchos pastores, sacerdotes y gente. Pero las implicaciones que tiene hacer una mirada restaurativa y una operatividad en función de pastorear a la niñez es muy cara, es muy complicada. Nosotros aquí acabamos de tener un campamento de niños y siempre se abre a toda la comunidad de gente. Esta fue como muy local, Gesiel, y en la noche que orábamos por ellos, estamos hablando de niños de 5, 6 años a 10, 11. Las historias, hermano. Quiero que oren por mí porque mi papá me maltrata, porque mi hermano, porque me dicen gordo, y todos que estamos hablando. Yo le decía al equipo pastoral infantil acá, si la iglesia Shalom no existe para abrir un espacio de conciliación entre Dios con ellos, ellos con Dios, si no existimos para acompañar a la niñez, ¿para qué existimos? ¿De qué sirve un auditorio? ¿De qué sirve una catedral? ¿De qué sirve un templo? Si los herederos y la gente más importante en el reino de Dios está siendo desatendida. Hablo de los niños y niñas. Sí, sabes que es impactante el tema. Quiero compartirles algo. Yo conozco tan solo un pastor de niños. Yo conozco un pastor de niños, fíjate. Es el pastor Alexander Zambrano de allá de Manabí, en Ecuador. Y él con su esposa pastorean a los niños de la iglesia. Él es parte del equipo de pastores, pero él es el pastor de niños. Y qué cosa más linda, oye. Él hace todo en función de los niños. Por decirte algo, él no visita adultos, visita a los niños. Entonces habla con los papás y les dice, mire, tal día voy a llegar a visitar a su hijo. No visita a los adultos. Hace todo lo que un pastor hace, pero para niños. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Él tiene unas ideas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, llega el verano, ahora justamente las vacaciones, y él ha preparado a los padres de los niños, ¿sabes qué? Para tener 3 días de camping en la montaña. Entonces va y hace todo un arreglo. Entonces es como un Boy Scouts de papá con hijo. Sí. Y se los lleva, ¿no? Entonces duermen en carpa todo, y al día siguiente, ¿qué? El almuerzo va a ser una gallina que van a preparar entre todos. Y hacen una coinonía ahí y preparan la comida, padres, hijos, comen juntos. De esa manera trata de generar el acercamiento, el apego del papá con su hijo. Y son así varias actividades que él tiene. Se necesita creatividad, llamado de Dios. Y créeme que creo firmemente que ese tipo de llamados el Señor está haciendo. Claro. Está haciéndolos, fíjate. Y creo que este espacio Dios lo está usando para inquietar y animar corazones en gente que nos está viendo ahora, como también muchos que lo van a ver. Es hora de volver la mirada, una mirada restaurativa a la niñez, al recurso más importante que tiene el reino de Dios, que se llaman los niños y las niñas. Ellos son los que van a seguir con la posta del reino de Dios cuando ya no estemos. Así es. Y ellos van a tener una historia que recordar, la historia que hoy nosotros estamos haciendo en ellos. Y ahora cuando dices esto de la historia, venimos de una historia de dolor, y antes alguien lo decía aquí. A ver, y esta es una pregunta es, ¿qué tipo de cristología están aprendiendo nuestros niños a tener? Dicho de otra forma es, ¿cuál es el Cristo que están entendiendo? ¿Cuál es el Dios que están viendo? A ver, cuando les falló el sacerdote, cuando les falló el pastor, cuando los abusaron en la casa, y vuelvo al tema, el sistema, el maestro, el que los cuidaba, es decir, ¿en quién van a confiar nuestros niños y nuestras niñas si todo el sistema les ha fallado? Ahora, no podemos perder de vista por los pedófilos y los que han abusado. Todavía hay esperanza
Amén. La iglesia está presente y este programa es para mover un Eso, poquito las barbas eso. y ponernos a trabajar. Eso, y esa es la utopía que nos mueve, por favor. Claro, sí. ¿Entendés? Eso es, o sea, Sí. para eso está la iglesia, para eso existe, para eso estás tú, hermano y hermana. O sea, esto no es posible hacerlo sin utopía, sin esperanza, sin compromiso. Y Sí hay que podemos empezar. hacerlo. Sí podemos Claro. hacerlo, hay que empezar, hay que Claro. empezar, hay que meterle, hay que meter ficha, como se dice, porque y ese es el reino de Dios. Y esa es la insurgencia del reino contra poderes de maldad, Sí, sí. contra poderes demoníacos. El demonio, Satanás sabe que un niño violentado sexualmente a sus 3, 4 años de edad queda marcado de por vida. Pero justamente por eso es importante recordar nuestras historias para resignificarlas con perdón, con liberación, para trascender en la vida. Así es. Ese es el tema. Entonces la iglesia es una comunidad terapéutica, restaurativa, Así es, totalmente. que debe ayudar a cambiar esas historias y revertirlas para la honra y gloria de nuestro Y hay que Señor. volverlas a ver, hay que volver. Dice Néstor, Pastor Néstor de Upala, eso es frontera con Nicaragua. Claro. Saludos, Pastor Néstor. Reiner vuelve a decir, ¿cómo hacemos? Pregunta. ¿Cómo hacemos para lograr el equilibrio entre adultos y niños y para que ambas partes sean beneficiadas de Jesús? Esa es una pregunta que le están haciendo. Ivonne vuelve a decir, qué hermoso la visita a niños. ¿Cómo pueden sentirse ellos de importantes? Exacto, imagínate. Oye, Roy, ¿qué te parece si para Mano, la próxima sí, semana, ya, hay que hacer. por favor, haz una lista de 5 niños que vas a visitar? Pastoral infantil de Comunidad Cristiana de Chalón, prepárense, hay que salir. No, y aquí lo hacen, pero que Ya. ahora cuando hablaste de un pastor, El pastor. dedicado, wow, Exacto. qué bien. Por aquí nos saluda Rafa Quesada, nos dice saludos. Kaylin Soto dice, este tema es enriquecedor, ya que con el hecho de que se abra este espacio dirigido a ver la problemática y sugerencia para la solución, nos da esperanza de que ya estamos despertando. Los niños son los más puros y sinceros, y cuando logramos que ellos se acerquen a Dios, lo amen y lloren en su presencia, sabemos que algo estamos haciendo bien, que algo estamos haciendo bien. Dice alguien aquí, el niño es invisibilizado de su hogar. Los dispositivos celulares los anulan. El único espacio que tienen de ser notados es en su escuela, y la escuela está aprovechando para adoctrinarlos con teorías e ideologías falsas. Así es. Y al llegar a la iglesia es igual o peor que en casa. Entonces, como padres estamos fallando, como iglesia estamos fallando, y las ideologías seculares nos las están ganando. Fran Valverde nos dice, el niño es invisibilizado. Bueno, esa fue la que él estaba diciendo. Bien. El proverbio dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La iglesia está para instruir al niño. ¿Por qué, Roy? Porque papá y mamá no puede estar 24 horas con el niño, y cualquier persona se va a meter con el niño. Entonces el niño es que tiene que ser sujeto, no objeto, sujeto en enseñanza bíblica, para poder justamente él tener una malla de valores espirituales en su vida que le permitan tamizar toda la sociedad que él recibe. Jesús, pero aquí te quiero hacer una pregunta, hermano mío. Sí. O sea, a ver, ¿cuál es el tipo de material que le facilitamos a los niños? Ve, hermano, personalmente estoy cansado de ver cómo se plagian materiales. Ajá. Hoy el Google bajas todo. Sí, Hoy no hay un esfuerzo pedagógico, Eso. una instrumentación desde la iglesia, que la iglesia presupuestariamente diga, vamos a invertir el recurso que sea necesario para que nuestros niños tengan una formación seria y contundente. Y hablo desde la sola culpa. Así es, mira, ese es el tema, Roy. Ay, Señor, mire, no es posible, y lo digo con todo cariño y respeto, no es posible que un maestro de escuela dominical haga un ministerio primero sin saber que está trabajando con ciudadanos del reino de Dios, por derecho propio. Mirada No se lo restaurativa. impidáis. Es una mirada porque restaurativa. ¿Por qué? Porque ellos son ciudadanos del reino de los cielos. Segundo, no es posible, yo lo he dicho esto en todo lado, lo he dicho en mi iglesia, lo he dicho con maestros de escuela dominical, lo he dicho con catequistas que trabajan a nivel nacional allá en Ecuador. No es posible que un catequista o una maestra de escuela dominical le den 11 de la noche del sábado viendo películas y cosas, y llega el domingo todo cansado, desvelado, a querer enseñar la palabra de Dios. Usted tiene que llegar descansado, tercer lugar, con su clase bien preparada. No es posible de bajar un papelito por ahí para que pinten el día domingo. Por favor, es un irrespeto. Usted está irrespetando a Dios. El que recibe a un niño como este, a mí me recibe, el que a mí me recibe al Padre. Usted está enseñando a alguien que representa a Jesucristo. Entonces a veces no se trata solo de los materiales, es la actitud.
El maestro tiene que preparar bien para poder enseñar bien, porque de esa manera está marcando la vida de un sujeto del reino. Y ahora lo decía Frank, esto que no estamos haciendo bien, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la casa, estas ideologías, este sincretismo que hoy abunda, está tomando, está llenando esos vacíos que la niña no tiene. Me gustó muchísimo, Gesiel, como lo decías ahora, es una maestra de niños, niñas, un catequista. ¿Cuánto se prepara? ¿Con qué? A ver, eso realmente, gracias por traerlo, es qué irrespeto, hermano. Así es. Yo personalmente me gasto, sin faltar a la 18, 15 horas preparando un sermón. Claro. Porque le tengo tanto respeto, en esta iglesia por lo menos, tanto respeto a la audiencia. Eso. Ahora, usted, si me está escuchando alguien o nos está escuchando alguien que está enseñando niños y niñas, yo quiero hacer eco de la voz que Gesiel le está diciendo. ¿Cuánto te estás preparando? ¿Cuánto conscientemente estás preparándote? ¿Tienes clara la dimensión de la persona que tienes enfrente un sábado de catequesis, un domingo de escuela dominical? Dice Mariano Álvarez, dice Mariano, qué hermoso volver la mirada a los niños, la iglesia de hoy, no del mañana. Muchos de ellos, muchos dicen de esa expresión, ya desde allí lo hacemos a un lado. Dice José Pablo en Eco Radio, amamos los niños, por ello, muy pronto, sí, nuestro programa de Herederos del Reino, dirigido por niños. Bueno, ya aquí el director de la radio acaba de decir que va a haber un programa donde los niños y las niñas van a ser los artistas del programa. Estupendo, hay que empezar a generar espacios. Pero querido Roy, otra vez, los adultos, recordemos, nosotros necesitamos sanidad, bálsamo de ternura en nuestras vidas, para empezar por allí, reconocer que somos iglesias de, por y para adultos. Recordemos historias de violencia en nuestra vida, cuánto nos afectan hasta el día de hoy, para sesgar, para castrarnos de entender la realidad de la niñez, la importancia en la iglesia. Después que resignificar eso con ayuda, con la sangre de Cristo, para que podamos trascender a la construcción de nuevas comunidades eclesiales, en todo sentido, en que el reino se lo respire, tenga aroma de reino la iglesia, a través, en este caso, de la participación de los niños, que el niño sea recibido por su nombre, que el niño entre semanas sea visitado, saber quién es ese niño que viene, qué situación está pasando, para que el siguiente domingo le diga, ¿cómo te fue en el examen si es que estaba en problemas con estudios? ¿O cómo te sientes ahora? Es decir, tratarlo como un sujeto del reino. Ahora que decías de conectarnos con nuestra historia de dolor, ya yo sobre mis 40 y ¿qué le importa de años? 46 años. Aunque no parece, hermano, pero bueno, ojalá. Yo hay cosas que te marcaron, las cosas negativas como las cosas positivas. Sí. ¿Y qué valor estás trayendo eso? ¿Cómo estamos marcando a las niñas? Yo visualizo la iglesia como ese oasis, como esa ciudad de refugio, como ese lugar de refugio, donde los niños puedan venir a tener una contención, una voz diferente de lo que están viviendo. El pastor, no solo de niños, el pastor es aquel que observa cómo viene la oveja. Mire a sus niños cuando lleguen a la iglesia, llegan maltratados. ¿Cómo va a saber usted? Suben los brazos, sin violentar su intimidad, mire, observe. Segundo lugar, en mi comunidad yo lo hago, Roy, y esto me conmueve. Mire el peso y la talla de los niños y pregúnteles la edad. Yo he podido descubrir casos de mala nutrición en los niños de mi iglesia, 11 años de edad, y son pequeños. Entonces voy y hablo con la mamá e inmediatamente le remito al Granero de José, un ministerio que provee alimento, porque el niño tiene que mejorar sus indicadores, por Dios. Eso es hacer visible el reino. Claro. Y si no existimos para eso, no existimos para nada. Podemos tener un lindo equipo de amplificación en el templo cantando y el niño desnutrido llegando al aula, por Dios. Yo digo algo y sé que hay pastores y hermanos católicos y todos los recursos que la iglesia tenga, bancarios, infraestructura, en especie, van a ser testigos en nuestro contra el día del juicio
si nosotros no hacemos una pastoral orientada a la gente en necesidad y puntualmente en este programa con relación a los niños. No tenemos excusa. No, dice Reiner, qué buena palabra, dice, excelente tema, Leticia. Los niños en nuestras iglesias deberían tener más participación en la liturgia de nuestras reuniones. Y claro que los maestros tienen una gran responsabilidad sobre la preparación tanto espiritual y de la clase que van a dar a esas preciosas joyas. Así es. Si les ha fallado a todos, no podemos seguir fallando. Así es. Y tú vas a decir posiblemente, es que mire, en mi iglesia no hay muchos recursos. Ve, hermano, ¿sabe? La gran excusa. La gran excusa. Si tú eres un maestro, una maestra, que Dios toca el corazón el día de hoy, sí, porque sabes que Cristo está llegando en esos niños, tú empieza hoy a ver unos recortes, algo bonito, acondiciona el aula, que por más pequeña que sea un lindo espacio en que el niño se siente bien y quiere estar allí. Le vas a recibir por su nombre, vas a preparar bien la clase. Y si es necesario, pregúntale cómo estás. ¿Puedo visitarte? Y anda y visítale y ora por él entre semana. Esa es la pastoral que necesitamos en América Latina para garantizar el cambio generacional en favor del reino. Necesitamos una vez más este programa aquí de Eco Radio. Tiene que ver hoy con el programa Biblia con Aroma de Café, con nuestro invitado Gesiel Carvajal desde Ecuador, pastor, y también trabaja para Visión Mundial. Hoy estamos hablando miradas restaurativas para una pastoral infantil desde la iglesia, y nos está desafiando a volver a ver la niñez tal y como Jesús quiere que nosotros la podamos mirar. Frente a este espectro de dolor, el reino de Dios se manifiesta para traer esperanza, y los comunicadores de eso somos nosotros, la iglesia, y estamos siendo llamados y retados hoy a volver a abrazar. Pastor Martín Moya, un amigo desde Cartago, dice: uno de los grandes problemas con nuestra niñez y adolescencia en las iglesias proviene del mismísimo hogar, donde los padres miran nuestras pastorales infantiles como simples guarderías donde dejamos a los niños guardados mientras disfrutamos de una reunión general, dice el pastor. No se les pregunta, no se les da seguimiento a la instrucción bíblica en la iglesia. Esto es lamentable, ¿cierto? Así es. Bueno, el pastor, entonces, en general, mira, tiene que dedicar al menos un mes al año, tome un mes de los 12 meses e instruya a los papás y mamás sobre la importancia del niño en la iglesia, sobre la importancia de tratarlo bien en el hogar, sobre el cuidar los derechos del niño en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabe qué? Otra vez yo quiero insistir en esto. El reino de Dios, yo tengo ciertas máximas que me he desarrollado, Roy, y que las tengo ahí, que para mí son máximas, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? El reino de Dios avanza con nosotros o sin nosotros, hermano. No somos indispensables. No somos indispensables. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo: Señor, no me descartes, por favor, tómame en cuenta. ¿Y sabes qué? El reino de Dios va a ir con esos niños, contigo, sin mí, o sin ti o conmigo. Entonces, sabes que ya que Dios nos da la oportunidad, hoy seamos fieles, juguémonosla, metámosle esperanza y metámosle trabajo. Trabajemos con papás, mamás, con los niños. Ese es el reino de Dios, ese es el trabajo de la iglesia ante una sociedad que el Estado le falla al niño, el hogar le falla al niño, los compañeritos le ponen el apodo. La iglesia no puede fallar. La iglesia no puede fallar. No puede fallar la iglesia. Nos va a pedir cuentas del Señor de eso. Sí, y nos van a pedir cuentas serias. Gesiel, mire, el tiempo se nos ha ido, ya estamos sobre 50 minutos de programa. A ver, ¿cómo puede... A ver, ¿existen formas que usted nos pudiera orientar pastoralmente? ¿Cómo pudiera una iglesia que organizar una pastoral infantil bajo esta perspectiva? Ya hablaste de miradas. ¿Qué cosas básicas debería tener una iglesia que quiera enfocarse en desarrollar una pastoral orientada a la niñez? Ya. Bueno, no es fácil la respuesta, pero pienso que debemos, Roy, iniciar un trabajo con papás y mamás. De concientización. De concientización, una escuela para padres cristiana. Escuela para padres cristiana en que se oriente a los papás. Segundo lugar, necesitamos también a nivel de liderazgos de la iglesia conversar sobre el tema. ¿Para qué? Para que el niño cambie la visión de los que dirigen la iglesia. No me refiero solo a los pastores. En tercer lugar, se necesita realmente maestros y maestras capacitados que realmente amen a los niños y que los respeten con puntualidad, con buena preparación de clases,
con iniciativas que contribuyan a que el niño sea considerado como un sujeto del reino dentro de la iglesia. Ese trabajo lo hace el maestro, la maestra, que se refuerza trabajando con los padres. Cuarto lugar, esto sí es para pastores, por favor, garantice un espacio adecuado para los niños. Garantice un espacio adecuado para los niños. Mire qué clase de baños sanitarios están usando los niños. Normalmente son de los adultos y el niño no alcanza. Estás tocando un Por aspecto favor. determinante, sí, así. ¿Me entendés? Claro. O sea, es que es de eso, pues. Ay, Te digo Dios. también porque en mi iglesia local estamos luchando con eso. Ya decidimos cambiar los baños de la Academia Bíblica. El pues niñito son de que llega a adultos. orinar y no Sí. hay un orinal para él, No, tiene que pararse puntillas, no. se Ahí moja todo como la Esa es orina. la mejor expresión Eso es de la iglesia exclusión. adulto centrada. Necesitamos, por favor, invertir y hacer una buena mayordomía de los materiales de la escuela dominical. Lapiceros, de colores, todo tiene que estar bien organizado y que el niño tenga un material sencillo pero digno para trabajar y salir contento el domingo fijando la enseñanza bíblica. Un detalle importante, una teóloga lo dijo, venezolana: yo no tengo nada contra David, nada contra Sansón, ni nada contra Dalila, ni sé, pero saben que enseñemos más de Cristo a los niños. Ibas a tocar un punto que lo tenía en mis notas, es tenemos que contextualizar la enseñanza bíblica. Te voy a contar algo que para mí fue una pena. Tengo varios sobrinos, pero los más pequeñitos, uno de ellos, Sebastián, el hijo de mi hermana Kaylin, vengo y le pregunto un día, Gesiel, yo soy el pastor de él, y vengo y le digo: mi amor, ¿cómo estuvo la clase bíblica hoy? Yo esperaba que él me dijera esto: tío, maravilloso, tío, qué lección. Se queda, cruza los bracitos. Tío, le digo, ¿cómo? Sí, mi amor, qué aburrido. Tío, ¿sabe qué? No quiero volver, ya me sé todas las clases de Jonás, de Noé, de Abraham. Ahí está. Este comentario hizo que Chalón diera un enfoque, cambiáramos mucho nuestro enfoque pastoral infantil. Pero a dónde quiero ir es, debemos contextualizar los temas que deben enseñarse hoy, tienen que ser cristocéntricos, pero muy contextuales. Muy contextuales. El día de ayer aquí en Shalom pasó algo muy lindo. Tres cosas importantes, fíjate, me puedo dar cuenta. Primero, que la celebración que abre todo, con la alabanza, ahí estaban los niños. Y después, antes de ir a su espacio físico para escuela dominical, los hicieron pasar adelante. ¡Qué lindo! Miren una cosa, el Estado tiene programas, la malla curricular del Ministerio de Educación de todos los países. Aquí también es así, igual que en mi país, para que el niño dice participación y se hacen extracurriculares. ¿Saben qué, señores? La iglesia es la que forma participación de los sujetos de la iglesia. Es en la iglesia donde el niño aprende a hablar en público, no es en la escuela. Y los heredamos a la comunidad como agentes de transformación. ¿Me entendés? Claro. ¿Dónde aprenden muchos de ellos a tocar un instrumento? En la iglesia. Sí. El teclado, la guitarra con los jóvenes. Entonces la iglesia es una entidad que está formando generaciones para el cambio generacional de los países. Y qué mejor si eso es con la palabra de Dios. Esa es la iglesia desde la perspectiva del reino de Dios. Y cuando en eso que nos estás ayudando, se abren los panoramas, porque entonces tenemos tantos recursos. Exacto. Tenemos tantas posibilidades. Exacto. El sacerdote en el pueblo, el pastor en el pueblo, tenemos instrumentos, tenemos facilidades, y estoy seguro que hay recursos humanos en los templos católicos y evangélicos, donde el sacerdote, el pastor pudiera decir: alguien puede enseñar música, alguien puede hacer esto y hacer todo un trabajo. Hacer todo un trabajo. Claro. Para eso está la iglesia en la comunidad. Para eso el Señor nos puso. Entonces, por favor, estamos hablando de un tema demasiado importante, porque tiene que ver con la incidencia de la iglesia como agente transformacional en la sociedad, en el destino de nuestras naciones y países, de las familias y de sus proyectos de vida. Y en conclusión, Gesiel, si el sistema les falló la sociedad, les falló el sistema educativo que nada más les da un título, aunque el bullying les destruye emocionalmente, y si les falla la iglesia, el antirreino los va a tomar. Y hoy en las calles, y tú que viajas y yo que viajo, vemos en las calles de América Latina, los niños destruidos socialmente. Esta es una voz, y aquí de Eco Radio levantamos la voz
para pedirle a la gente que volvamos a ver a los niños y que las iglesias se conviertan en un lugar de refugio, una comunidad terapéutica. Esa frase me gustó, una comunidad terapéutica donde los niños sean formados como agentes de transformación. No tenemos alternativa. Esto no hay que considerarlo, no hay que tener una reunión para decidirlo, esto hay que empezarlo a hacer ya. O sea, esto no es optativo. Esto no es optativo. Es imperativo. Imperativo, por favor. Esto tiene que ver con la misión de la iglesia. A veces se piensa que la misión de la iglesia se la trata en los grandes congresos. No, esto es misión de la iglesia. Esto es misiología. Esto es ser iglesia. Hemos tocado un tema esta tarde en que hemos tocado un tema de ser iglesia en el siglo XXI. Una iglesia para niños y niñas. Ese es el tema, no hay alternativa. ¿Hacia dónde vamos? El Señor de estos temas, de estas necesidades, nos va a pedir cuentas, estoy seguro. Claro. Jesús, ¿puedes volver a leer el libro, el versículo de Marcos? La palabra de Dios dice en Marcos 9, 36 y 37 lo siguiente: y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Gracias, Gesiel, por compartir con nosotros esta hora. Gracias por los insumos, gracias por lo que estás haciendo. Que Dios bendiga a Visión Mundial en todos los países donde está representada. Gracias. Algunas palabras finales ya para hacer el cierre yo. El reino de Dios avanza con nosotros o sin nosotros. Bendígale al Señor que usted y yo ahora somos convocados. Cumplamos bien nuestro papel. La vida es corta, todo se va. Lo único que quedará será lo que nosotros, tú y yo, hayamos hecho para ese gran proyecto de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso, aprovechemos la vida, sigamos firmemente comprometidos con los proyectos eclesiales, con la comunidad, sigamos pegados a la palabra de Dios, seamos felices, pero específicamente sirvamos bien a los niños y niñas. Gracias, Gesiel, por compartir. Amén. Gracias por tu amistad. Gracias a todos los que nos siguieron. Tenemos un grupo bellísimo que nos ha seguido durante ya una hora. El último mensaje lo leo. Ausi Castro dice: este programa es tan bueno que lo deberían de repetir en un culto donde ojalá estén todos los padres de familia. Volvamos a ver a los niños como el Señor quiere. Usted, hermano católico, sacerdote, pastor, si el sistema les falla el gobierno, les falla el Estado, les falla la sociedad, nosotros los que representamos a Cristo, que hemos encarnado el mensaje de Cristo, no podemos corrernos el riesgo de fallarles. Es nuestra responsabilidad abrir todos los espacios, repensar una iglesia en función de los niños, abrir todas las posibilidades para que los niños se encuentren con Jesucristo. Y si hacemos esto, vamos a agradar al Señor. Este ha sido su programa Biblia con Aroma de Café, aquí desde la cabina principal de Eco Radio en Comunidad Cristiana Shalom. Si a usted este programa le trajo bendición y lo considera pertinente, por favor, compártalo con todas las personas que usted pueda. Es hora de volver a atender a los herederos del reino de Dios, a los niños y niñas, tal y como Jesús nos lo está pidiendo. Un saludo caluroso aquí desde Fraijanes, Alajuela, Costa Rica.